El año se dirige a su fin con una nota amarga para Wall Street, ya que el esperado rally de Santa parece que no se materializará. Las preocupaciones sobre una recesión en el año nuevo están pesando sobre las acciones de crecimiento, y el estado de ánimo general es bastante seco. Mientras contamos los días hacia el nuevo año, aquí hay un resumen de lo que sucedió en 2022 en Wall Street. Si bien el 2021 estuvo marcado por un periodo de calma tras los cambios de la pandemia, este año comenzó con un nuevo episodio de volatilidad del mercado. El S&P 500 registró su peor mes desde el inicio de la pandemia en 2020. El Dow perdió un 3% en el mes después de tocar un máximo histórico en la primera semana de enero, y las acciones tecnológicas se llevaron la peor parte de la caída. A mediados de mes, Microsoft sorprendió al mercado al anunciar un acuerdo de $68 mil millones por el desarrollador de juegos Activision Blizzard, un movimiento que expandiría su biblioteca de juegos. Esta jugada creó un movimiento porque Berkshire Hathaway, la compañía de Warren Buffett, se reveló como un comprador de acciones de Activision Blizzard. A medida que avanzaba el mes, comenzaron a aumentar las expectativas de que la Reserva Federal aceleraría su camino de ajustes para el año, después de que los pronosticadores estimaron inicialmente 3 alzas de tasas y luego elevaron su predicción a 5. Incluso la Fed se dirigió a 2022 prediciendo 3 alzas de tasas. A finales del mes, la Fed estaba señalando que comenzaría a subir las tasas en su reunión de marzo. Las acciones continuaron bajo presión con las expectativas de alzas de tasas de la Fed y los temores de la inflación. El S&P cayó un 3%, extendiendo sus pérdidas del año al 8% y entrando en territorio de corrección por primera vez desde el inicio de la pandemia. Al mismo tiempo, el Dow perdió un 3% y el Nasdaq cayó casi igual. A finales del mes, el Nasdaq había bajado un 12% en el año. La inflación fue la culpable inicial. La inflación general en enero fue la más alta desde 1982. El sector energético había sido el más fuerte de las acciones durante 2022, y luego Rusia comenzó su guerra contra la vecina Ucrania a finales de febrero, lo que finalmente enviaría los precios del petróleo y la gasolina a máximos de varios años. A pesar del despliegue de vacunas, tratamientos y kits de prueba de la Casa Blanca, Estados Unidos superó una marca sombría en la pandemia de COVID-19, cruzando las 900.000 muertes acumuladas por esta enfermedad. Las acciones revirtieron su curso, con el S&P repuntando un 3%, mientras que el Dow subió un 2% y el Nasdaq subió un 3%. Aún así, el daño ya estaba hecho para el trimestre, ya que terminó con el S&P y el Dow cayendo más del 4% cada uno y el Nasdaq un 9%, marcando el trimestre más débil desde 2020. Con la guerra de Rusia en Ucrania y las preocupaciones sobre la inflación, la Casa Blanca anunció un plan para liberar 1 millón de barriles diarios de petróleo durante los próximos 6 meses, la mayor liberación de este tipo en la historia de Estados Unidos. El objetivo era aliviar la presión sobre los suministros de petróleo y, en última instancia, reducir los precios de la gasolina en las bombas, pero ambos continuarían aumentando en el verano. La Casa Blanca también anunció una prohibición de las importaciones de petróleo ruso y gas natural licuado. El mes y el trimestre también presentaron el primer aumento de tasas de la Fed en más de 3 años, ya que comenzó su batalla contra la creciente inflación. Luego de que la tasa de referencia se mantuvo cerca de cero durante el gran estímulo del gobierno en la pandemia, la Fed hizo lo prometido y elevó las tasas en 25 puntos base. Sería la primera de varias alzas de tasas para el año. Los mercados bursátiles estadounidenses cayeron bruscamente, con la atención de los inversionistas centrada en la inflación y la respuesta política de la Fed. La inflación anual alcanzó el 8.5%, su nivel más alto desde 1981, impulsada por los precios más altos del combustible. Esto llevó a la Fed a señalar que se produciría un aumento de 50 puntos base en mayo. La debilidad fue general, pero el Nasdaq fue el más afectado. Netflix fue el acto principal, cayendo bruscamente después de reportar una pérdida de suscriptores en los primeros 3 meses del año, su primera disminución de usuarios desde 2007. El multimillonario Elon Musk acordó comprar el gigante de las redes sociales Twitter por $44.000 millones, aunque tomaría meses de disputas legales antes de que se finalizara el acuerdo.
Los precios del crudo bajaron de los $100 por barril después de que varios países acordaron aprovechar sus reservas de emergencia, mientras que los precios del gas se dispararon después de que el gigante energético ruso Gazprom detuvo los envíos a Polonia y Bulgaria, una medida que la Unión Europea describió como chantaje. En las noticias, Emmanuel Macron fue reelegido presidente de Francia. El número de casos confirmados de COVID-19 superó los 500 millones en todo el mundo, mientras que la guerra en Ucrania se centró en la región de Donbass después de que las tropas rusas se retiraron de la capital ucraniana Kiev. La venta masiva de acciones continúa en las primeras 3 semanas del mes, con el S&P 500 cayendo en territorio de mercado bajista, antes de recuperarse para terminar el mes prácticamente sin cambios. La narrativa siguió siendo la misma, con preocupaciones centradas en la inflación, el ajuste monetario, el COVID y la guerra en curso en Ucrania. La Fed cumplió su promesa y aumentó las tasas de interés en 50 puntos base, la mayor alza desde el 2000, y señaló que seguiría con más. Los precios del petróleo subieron, superando los $115 por barril, después de que la Unión Europea propusiera prohibir todas las importaciones de crudo de Rusia como castigo por la agresión de Moscú en Ucrania. Esto resultó en que la gasolina regular en Estados Unidos subiera al precio promedio más alto jamás registrado. En las noticias, las muertes confirmadas por COVID-19 superaron la marca de 1 millón en Estados Unidos. Suecia y Finlandia solicitaron unirse a la OTAN, y Rusia capturó la ciudad ucraniana de Mariupol después de un periodo de feroces combates. El tema dominante del mes fue el endurecimiento de la política monetaria, ya que los bancos centrales de todo el mundo tomaron medidas para combatir la inflación desenfrenada. La Fed elevó las tasas en 75 puntos base, su mayor aumento en 28 años, después de que la inflación subió a un máximo de 40 años, y señaló más por venir, mientras que los bancos centrales de varios países también elevaron las tasas. La excepción notable fue el Banco de Japón, que optó por mantener su política monetaria muy contenida, lo que resultó en que el yen cayera a su nivel más débil desde 1998. La mayoría de los bonos mundiales subieron a medida que se hizo más claro que tendría que haber un ritmo agresivo de alzas de tasas dada la amenaza de inflación, mientras que las acciones se desplomaron, enviando al S&P 500 aún más al territorio del mercado bajista. Los precios del gas en Europa se dispararon después de que Gazprom redujera el suministro de gas a Alemania, amenazando la región con escasez de energía y posibles apagones. En las noticias, 5 miembros del grupo de extrema derecha Proud Boys fueron acusados por su participación en el ataque del año pasado al Capitolio. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, sobrevivió a un voto de confianza de su partido a raíz del escándalo Partygate, y la Unión Europea otorgó formalmente a Ucrania el estatus de candidato oficial. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos se contrajo un 0.9% en el segundo trimestre, colocando a la economía número 1 del mundo en una llamada recesión técnica. Sin embargo, la Oficina Nacional de Investigación Económica, el organismo encargado de anunciar formalmente una recesión, evitó usar ese lenguaje. La Fed elevó las tasas de interés en 75 puntos base sin precedentes por segundo mes consecutivo, pero el presidente Jerome Powell señaló que podría ser necesaria una desaceleración en el ritmo de los aumentos en el futuro. En los mercados de divisas, los temores de que Europa estaba en camino hacia una profunda recesión arrastraron al euro por debajo de la paridad con un dólar estadounidense que se fortaleció rápidamente por primera vez en casi 2 décadas. En el Reino Unido, un escándalo ético fue demasiado para Boris Johnson, quien renunció como primer ministro por una controversia relacionada con el nombramiento de un político acusado de conducta sexual inapropiada. El mercado de criptomonedas, típicamente volátil, se vio aún más presionado, con varios actores de la industria derrotados por inversionistas desesperados que buscaban realizar retiros. Sin embargo, el Bitcoin aún logró recuperarse por encima de los $22,000, con la esperanza de que la Fed se alejara de los aumentos agresivos de las tasas. Las acciones estadounidenses cerraron el mes al alza, junto con las acciones en Europa y Japón. El rezagado fue China, que continuó manteniendo estrictas restricciones de COVID-19 a pesar de su impacto potencial en la economía en general. Los inversionistas llegaron a agosto con la esperanza de que la Fed desacelerara el ritmo de las alzas de tasas. En la primera mitad del mes, los principales índices se recuperaron gracias en gran parte a este sentimiento. Pero a medida que avanzaba el mes, aumentaron las preocupaciones en torno a los continuos cierres de COVID-19 en China y los efectos que podrían tener en las cadenas de suministro globales, así como las rebajas de las previsiones de ganancias.
Las acciones, que ya habían estado cayendo desde un máximo de mediados de mes, cayeron aún más en Estados Unidos y la zona euro. Las empresas tecnológicas se vieron particularmente afectadas. Grandes jugadores como Tesla, Microsoft, Amazon y Alphabet cayeron más del 6%. En otros lugares, la guerra en Ucrania hizo que los precios europeos del gas subieran a un máximo histórico. Los precios de la energía en la región retrocedieron más tarde gracias a los informes de que la Unión Europea se estaba preparando para revelar medidas de emergencia destinadas a disociar los costos de la electricidad y el gas. Pero las consecuencias de la inminente crisis energética fueron claras. La inflación en la zona euro saltó a un nuevo récord del 9.1%. Wall Street tuvo su peor mes desde los primeros días de la pandemia, ya que la creciente inflación avivó las predicciones de aumentos sin precedentes en las tasas de interés por parte de los bancos centrales de todo el mundo. La Fed elevó las tasas en 75 puntos base por tercera ocasión consecutiva y sugirió que las tasas se mantendrían más altas por más tiempo. Powell dijo que aún no estaba claro si estas alzas conducirían a una recesión, o de ser así, qué tan significativa sería esa recesión. El Banco Central Europeo también subió las tasas en 75 puntos base, situando su tipo de interés al nivel más alto desde 2011. La inflación en la zona euro se mantuvo obstinadamente alta, tocando un nuevo récord del 10% en septiembre. Eso se produjo a pesar de que los gobiernos de Europa gastaron cientos de miles de millones de euros en un intento por proteger a los consumidores y las empresas del aumento de los precios de la energía, que aumentaron de nuevo durante el mes. Los países del G7 acordaron poner un límite de precios al petróleo ruso a partir de principios de diciembre. Los funcionarios dijeron que esperaban limitar una fuente clave de ingresos rusos que Moscú podría usar para financiar la guerra. Liz Truss fue nombrada nueva primera ministra del Reino Unido y su mandato se vio casi inmediatamente sumido en la controversia. La presentación del llamado mini presupuesto de su gobierno hizo que los bonos del Reino Unido cayeran y la libra esterlina cayera a su nivel más bajo frente al dólar estadounidense desde 1985. El tumultuoso comienzo de Truss en Downing Street también coincidió con otro episodio tenso en la historia británica, la muerte de la monarca Isabel II. Las acciones entraron en modo de rebote en el cuarto trimestre, con el Dow registrando su mayor ganancia mensual desde 1976. Las acciones encontraron su equilibrio. Aún así, hubo que lidiar con la temporada de ganancias del tercer trimestre. En las grandes tecnológicas, la presión fue más pronunciada. La mayoría de las acciones del grupo FANG entregaron informes trimestrales que no alcanzaron las estimaciones de Wall Street, pero Apple se convirtió en salvador, entregando un informe trimestral explosivo que renovó el sentimiento de los inversionistas en las grandes tecnológicas. Las acciones continuaron ganando el favor de los inversionistas, entregando ganancias mensuales consecutivas por primera vez desde 2021. El mes, sin embargo, tuvo un comienzo difícil. Después de que la Fed entregó otra alza de tasas jumbo de 75 puntos base, Powell golpeó las expectativas de los inversionistas sobre una pausa de la Fed, advirtiendo que era demasiado pronto para que el Banco Central pensara en hacer una pausa. La inflación se enfrió, avivando la confianza de que las presiones sobre los precios habían alcanzado su punto máximo. El último día de noviembre, Powell pronunció un discurso que estableció expectativas de un ritmo más lento de alzas de tasas, pero también advirtió que el trabajo de reducir la inflación estaba lejos de terminar. La historia de las criptomonedas fue completamente diferente. El pánico estalló. FTX, uno de los mayores intercambios de criptomonedas, enfrentó preguntas sobre su solvencia. El CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, conocido como SBF en el mundo cripto, trató de tranquilizar a los usuarios. El intercambio de criptomonedas rival Binance no se quedó esperando respuestas y rápidamente anunció que descargaría sus tenencias del token nativo FTT de FTX. La presión de venta sobre FTT se intensificó, ya que los clientes intentaron desesperadamente retirar sus fondos de la plataforma. FTX se apresuró a encontrar fondos de emergencia para tapar un agujero de 8.000 millones, pero finalmente fracasó, lo que obligó al intercambio de criptomonedas, una vez valorado en 32.000 millones, a declararse en bancarrota. A medida que se producían las investigaciones sobre el dramático colapso de FTX, los hallazgos sacudieron el sentimiento sobre las criptomonedas. El último mes del año puso la atención en la economía, ya que un informe de empleo al rojo vivo señaló la fortaleza de la economía. Los inversionistas creían que la Fed, ante la creciente amenaza de una recesión, justo cuando más evidencia mostraba una disminución de la inflación,
confirmaría las expectativas del mercado de que las tasas alcanzarían su punto máximo más temprano que tarde con un recorte el próximo año. La Fed les dio un martillazo a esas expectativas, pronosticando que las tasas finalmente alcanzarían un máximo de 5.1% al entregar su última alza de tasas del año. Powell reiteró que la lucha contra la inflación seguía siendo la prioridad y que un régimen de tasas más altas por más tiempo era la nueva normalidad. A medida que 2022 se acerca a su fin, los inversionistas aún parecen listos para luchar contra la Fed, aferrándose a las esperanzas de que el Banco Central de Estados Unidos reaccione cuando venga un aterrizaje forzoso.